Los Amos de la Noche son una de las legiones leales de marines espaciales de la primera fundación, conocidos por su naturaleza oscura y sus acciones cuestionables. Algunos argumentan que son simplemente una función de la necesidad, los monstruos necesarios para arrastrar una era bárbara de vuelta a la luz. Vestidos de medianoche y blandiendo el miedo como arma, los Amos de la Noche acechan los rincones más oscuros del imperio. No lo hacen para esconderse de la justicia, sino porque allí se encuentran aquellos que buscan dañar a los súbditos del emperador. Desde la época de su primarca Conrad Curse, los Amos de la Noche se han guiado por visiones de los futuros más sombríos, que se ven obligados a evitar incluso a costa de sus propias vidas. Con sangre y sacrificio, el imperio se ha mantenido a salvo de las rebeliones, las invasiones senos y las innumerables traiciones internas. Los orígenes de la Octava Legión se remontan a la antigua Terra, durante las guerras de unificación. Los primeros reclutas de la Legión provenían de las prisiones subterráneas interconectadas de la antigua Terra. En vastas cavernas repletas de ruinas destrozadas a lo largo de milenios, vivían hombres y mujeres que habían transgredido las leyes de sus amos. Condenados a no volver a ver la luz ni a respirar el aire libre, vivían sus vidas sumidos en el miedo y la oscuridad. No existía ley alguna en aquellas tierras sin luz, y la supervivencia dependía únicamente del filo de una espada. Solo los más fuertes y despiadados sobrevivían en las madrigueras subterráneas, y aquellos que lo hacían crecían en crueldad y astucia. Alimentadas por un flujo constante de las colmenas de la superficie, las prisiones subterráneas eran una puerta insaciable hacia la locura y el asesinato. Entre el derramamiento de sangre y el miedo, seguía el milagro de la vida. Los niños que nacían en esos lugares estaban acunados en la oscuridad y criados entre la muerte. Aquellos que sobrevivían más de una década se convertían en criaturas pálidas y silenciosas que se movían sin emitir sonido alguno. Los prisioneros los llamaban los hijos de la noche, y ni siquiera el asesino más despiadado los buscaría por gusto. Fue de entre estos niños pálidos de donde el emperador formó a los primeros guerreros de la Octava Legión. El primer uso que el emperador dio a la legión fue someter a aquellos que creían que los pecados del pasado podían perdurar en el imperio, pues incluso ante todo el poderío del emperador, algunos recaerían en las andanzas de la vieja noche. Cuando tales crímenes requerían no solo aplastamiento, sino también retribución, el emperador enviaba a la octava. Tales acciones parecían apropiadas para la legión, pues la oscuridad era el reino de la culpa, las mentiras y los monstruos. Y aquellos que moraban en ella solo conocían el lenguaje de la sangre, el mensaje de una retribución rápida e implacable por sus actos. En esta parte, en vez de seguirlos en la gran cruzada, pasaremos a la vida de Cursen Nostramo. La llegada de los primarcas recién nacidos transformó para siempre sus mundos natales, pero pocos se han transformado tan profundamente para bien como el planeta Nostramo. El lugar que encontró el primarca de la Octava Legión al emerger de su cápsula de incubación era un mundo de oscuridad eterna, contaminación asfixiante y delincuencia sin límite ni moral, descripciones que, sin duda, no se aplican al Nostramo del milenio 41. En los venerados relatos manuscritos de su juventud, el primarca cuenta cómo creció en las calles oscuras de Nostramo Quintus, escondiéndose de todos, incluso de las pandillas de niños abandonados que vagaban por los barrios bajos. Observaba a la multitud de humanos a su alrededor, contento con simplemente estudiarlos, hasta que presenció cómo una familia era amenazada por una banda de matones. La visión de los criminales intentando arrebatarle el bebé a sus padres lo ofendió profundamente, y en un instante se abalanzó sobre ellos con las únicas armas que tenía, sus uñas y dientes. Para cuando sus enemigos exhalaron su último aliento, la aterrorizada familia ya había huido de su protector, bañado en sangre. A partir de ese momento, no pudo soportar más la injusticia. Se propuso acabar con tales atrocidades. Quienes presenciaron sus ataques hablaban de una criatura despiadada, propia de una pesadilla, que acechaba en las sombras y se envolvía en la oscuridad como un manto. Por primera vez tuvo un nombre, para sus presas, era el acechante nocturno. Al crecer, comprendió que los criminales a los que castigaba habían recibido órdenes de individuos más poderosos. Durante un largo y sangriento año, el acechante nocturno libró una guerra contra la corrupción que se había extendido hasta las más altas esferas de la sociedad. Desde los jefes de los sindicatos del crimen organizado hasta los agentes de la ley que habían traicionado su juramento por beneficio personal, nadie estaba a salvo de su castigo.
Sus cuerpos destrozados quedaban expuestos a la vista de todos como advertencia para quienes quebrantaban su ley. Temiendo por sus vidas, los criminales buscaron en vano a su verdugo. Se ofrecieron sumas inimaginables por su cabeza, o incluso por información, pero todo fue inútil. No tenía a nadie, así que no podía ser traicionado, y Nostramo albergaba suficientes sombras donde esconderse. La guerra fue sangrienta, pero desigual, y finalmente la población criminal fue sometida por completo. Desde los callejones de la ciudad subterránea hasta los pasillos del poder, nadie se atrevía a quebrantar la ley por temor a ser el siguiente en sufrir la venganza del acechante nocturno. Cuando las expediciones del Imperio llegaron a Nostramo, atraídas inicialmente por los relatos de sus abundantes reservas de adamantio, encontraron un mundo ordenado, productivo y gobernado por un ser de habilidades sobrenaturales. Magnus el Rojo se aventuró a investigar más a fondo y pronto confirmó que, en efecto, otro de los hijos del emperador había sido encontrado. Durante el tiempo que tardó el emperador en llegar a Nostramo, Magnus estrechó lazos con su hermano y habló con entusiasmo de la gran misión de su padre: unir los mundos dispersos de la humanidad bajo la ley imperial. Dado su interés por la justicia, este aspecto resultó muy atractivo para el acechante nocturno. A su vez, Magnus quedó fascinado al descubrir que su hermano poseía breves destellos de precognición, aunque hasta entonces no había podido utilizar este don de forma adecuada. La llegada del emperador fue un momento de expectación y asombro silenciosos. Los habitantes de Nostramo estaban tan acostumbrados a la oscuridad que, cuando el emperador descendió de su nave, muchos quedaron deslumbrados por la luz dorada que reflejaba su armadura reluciente. Sin embargo, aquello no fue nada comparado con lo que ocurrió después. Mientras el acechante nocturno se acercaba a su padre, el emperador lo recibió con los brazos abiertos, y el cielo entero se iluminó como no se recordaba. En honor al nuevo amanecer que el imperio había traído a Nostramo, el emperador ordenó que la órbita de Tenebor se modificara ligeramente, de modo que la luna dejara de mantener al planeta en un eclipse permanente. Aunque la luz de la estrella moribunda de Nostramo era tenue y pálida, para algunos fue lo último que verían. Incluso el acechante nocturno quedó abatido, temblando incontrolablemente, no por la luz, sino por una de sus visiones proféticas. Con gran compasión, el emperador posó sus manos sobre la cabeza de su hijo y calmó su crisis, diciendo: Conrad Kurz, descansa. He llegado y tengo la intención de llevarte a casa. La respuesta, controlada y serena, quedó registrada para que la galaxia la escuchara. Ese no es mi nombre, padre. Soy el acechante nocturno. Y he visto la gloria del imperio que crearemos. Contemplad el imperio de mi padre. No despleguéis un mapa de pergamino ni analicéis un mapa estelar holográfico. Simplemente alzad la cabeza hacia el cielo nocturno y abrid los ojos. Mirad fijamente la oscuridad entre mundos, ese océano oscuro, el mar silencioso. Mirad fijamente los millones de ojos de luz de fuego, cada uno un sol que será subyugado por el emperador. La era de lo alienígena, la era de lo inhumano, ha terminado. La humanidad está en su apogeo, y con 10.000 garras reclamaremos las estrellas mismas. Primarca Conrad Kurz dirigiéndose a la octava legión durante la Gran Cruzada. Los recién renombrados amos de la noche lucharon en sus primeras campañas de la Gran Cruzada junto a los 1000 hijos. Esto le dio a Magnus amplia oportunidad para examinar el fascinante talento de su hermano, que parecía provenir de una fuente muy distinta a su propio método de dominio psíquico. Magnus, mejor que casi nadie, sabía que el futuro no estaba escrito y que las visiones podían interpretarse como advertencias. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos por utilizar la información extraída de estas profecías, el destino siempre parecía conspirar contra él. Despojadas de su contexto, las imágenes solo cobraban sentido después de los hechos, cuando ya era demasiado tarde. El acechante nocturno se volvió cada vez más fatalista, convencido de que sus visiones estaban destinadas a cumplirse. Aunque se había resistido durante mucho tiempo, finalmente accedió a permitir que su hermano accediera a los recuerdos de su última visión. Magnus tuvo más éxito del esperado, recomponiendo la avalancha de información en una forma coherente. Prevenidos, lograron evitar la emboscada y la destrucción de muchas naves del ejército imperial en órbita, y el planeta se sometió poco después. Tras esta victoria,
El acechante nocturno confesó a su hermano la oscura verdad que lo había atormentado desde su primer encuentro con el emperador. Su visión no mostraba la gloria del imperio, sino su propia ejecución, llevada a cabo por orden de su padre. La prueba de que las visiones podían evitarse lo liberó, y por fin confió este conocimiento a otra persona. Libre de esa carga, comenzó a aceptar sus visiones y se convirtió rápidamente en un experto en su interpretación. También pudo dejar atrás su pasado y recuperar el nombre que su padre le había dado, Conrad Curse. El aprendizaje de los amos de la noche llegó a su fin y, mientras los 1000 hijos se marchaban, llegaron refuerzos en forma de los primeros astartes reclutados en Nostramo. Lo que debería haber sido un momento de orgullo resultó profundamente inquietante. Al saludar a sus nuevos hijos, Curse tuvo una visión de su legión corrompida desde dentro, poblada por criminales y degenerados morales, individuos que cometían actos de brutalidad gratuita por puro placer. Mientras que el acechante nocturno habría aceptado con resignación este destino, Conrad Curse no lo haría. En su lugar, ordenó que los nuevos astartes fueran puestos bajo confinamiento y regresó a su planeta natal con toda prisa. Creía que Nostramo había quedado en buenas manos. Sin embargo, descubrió que, en su ausencia, los criminales se habían alzado una vez más y habían convertido el planeta en un pozo de anarquía. El Adeptus Arbites y el Administratum habían sido incapaces de controlar la situación, por lo que recayó en Curse y sus amos de la noche la tarea de reimponer el orden mediante el terror. En una semana, la delincuencia había desaparecido por completo y, cuando la Legión regresó a la Gran Cruzada, fue un gobierno inquebrantable de amos de la noche el que quedó a cargo del planeta, en lugar del Adeptus Arbites. Los amos de la noche se vieron transformados por la experiencia en Nostramo y, con esas lecciones aún presentes, comenzaron a ver al imperio con otros ojos. La Gran Cruzada se había convertido en víctima de su propio éxito. Con tantos mundos conquistados tan rápidamente, muchos aprovecharon su distancia del frente para sublevarse. Mucho antes de que los guerreros de hierro se vieran obligados a sacrificar sus fuerzas en tareas de guarnición, los amos de la noche decidieron reimponer la ley imperial en la tambaleante galaxia. Los amos de la noche asumieron la carga de cometer las atrocidades necesarias para evitar que el imperio cayera en la anarquía y la rebelión, y para proteger a la humanidad de sus impulsos más oscuros. Las visiones proféticas de Curse fueron vitales para sofocar rebeliones antes de que pudieran prosperar, y se fomentó la creencia de que podían ver la maldad en el corazón de los hombres. Lo hicieron voluntariamente, sabiendo que el precio sería ser odiados y temidos por la misma gente a la que protegían. Si bien indudablemente efectivos, los brutales métodos de los amos de la noche fueron motivo de fricción con muchas de las legiones más estrictas. Durante la Gran Cruzada, Angron prohibió personalmente a sus devoradores de mundos luchar junto a ellos, y el primarca de los ultramarines aprovechó cada oportunidad para reprender a Curse por sus métodos. Guilliman argumentaba que la obediencia impuesta por el miedo era demasiado frágil y señalaba la fuerza y la unidad de los mundos que su legión había sometido en la franja oriental utilizando el modelo de ultramar. Con la excepción de su mentor, Magnus, Curse nunca fue cercano a sus hermanos, por lo que le importaba poco la mala opinión que tuvieran de él. Lo único que le importaba era que el emperador comprendiera sus acciones. Dejó a sus hermanos con sus maquinaciones, rivalidades y mezquinas posturas, confiado en que, si bien diferían en sus enfoques, todos trabajaban a su manera por la gloria del imperio. Esta creencia y la participación de los amos de la noche en la Gran Cruzada, terminó abruptamente en el planeta Cheraut. Fue una muestra de la feroz y coordinada resistencia del pueblo de Cheraut que los primarcas de 3 legiones fueran enviados para someterlos. Los amos de la noche llegaron primero, y Curse ordenó a su legión que perpetrara terribles y públicas demostraciones de brutalidad contra las fuerzas militares que se les oponían, paralizando a las naciones con el miedo. El mundo, otrora cohesionado y unificado, que había resistido con firmeza a los veteranos regimientos del ejército imperial durante más de un año, cayó en el caos. Para cuando llegaron los hijos del emperador y los puños imperiales, cada ciudad se encontraba aislada, incluso de sus vecinos más cercanos, y lista para ser conquistada poco a poco. Para Curse, la pacificación de Cheraut había sido un ejemplo perfecto de cómo combinar sus diversos talentos con gran eficacia. Sin embargo, cuando se reunió con sus hermanos primarcas entre los restos destrozados de la última y más grandiosa ciudadela del mundo, encontró a Dor no agradecido, sino furioso.
el primarca de los puños imperiales arremetió contra lo que los amos de la noche habían hecho, afirmando que Guilliman y Angron tenían razón y que Curse debería responder por los graves excesos cometidos en nombre del emperador. Reacio a entablar otra discusión inútil sobre sus métodos, Curse se dispuso a marcharse, pero Dorn lo detuvo. Al contacto, Curse cayó de rodillas, abatido por una visión de terrible y repugnante intensidad. Dorn y Curse estaban allí, pero no en Cheraut, sino en medio del salón del trono del emperador, en Terra. En lugar de la serena majestuosidad que Curse recordaba, había evidentes señales de destrucción por la batalla, y el hedor a muerte impregnaba el aire. La ornamentada armadura dorada de Dorn estaba grabada con símbolos impíos, dolorosos a la vista, y sus ojos hundidos ardían de odio y la gélida llama de la locura. Curse intentó moverse, pero solo pudo forcejear contra los pesados grilletes que lo sujetaban. Su lucha se volvió cada vez más frenética cuando Dorn desenvainó una espada de hoja negra y se apartó para revelar el cuerpo roto e inconsciente del emperador. Con una sonrisa, llevó la espada hasta la garganta de su padre. Con un chasquido ensordecedor, la cadena que sujetaba a Curse cedió, y este se abalanzó sobre Dorn, con las manos contorsionadas como garras, dispuesto a desgarrar al architraidor. Cuando despertó de la visión, tenía las manos alrededor del cuello de Dorn y, en un intento desesperado por evitar el futuro que se le había mostrado, continuó atacando, desgarrando con uñas y dientes. Mientras los golpes llovían a su alrededor, intentó explicar la importancia de sus acciones, pero sus palabras se perdieron en un aullido incoherente de dolor y rabia. Ignoró a los legionarios con armadura amarilla como si no fueran nada, pero antes de que pudiera acabar con la vida de su supuesto hermano traidor, Fulgrim apareció y, en un destello púrpura y dorado, lo arrebató de Dorn, dejando inconsciente a Curse. Mientras permanecía detenido a bordo del Phalanx, Curse comprendió la gravedad de su situación. Su reputación, cuidadosamente forjada como objeto de temor, y el testimonio condenatorio de Fulgrim conocido por su afinidad con Dorn, habían sembrado dudas sobre sus motivos e incluso sobre su cordura. Además, tras haber presenciado las sospechas y las injustas acusaciones de hechicería que acosaban a su hermano Magnus, cualquier mención a la profecía solo serviría para debilitar aún más su posición. Sabiendo que el resultado del juicio ante el Consejo sería inevitable, y que su visión lo había mostrado como prisionero de Dorn, escapó de la Phalanx, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Mientras los puños imperiales y los hijos del emperador lo buscaban en vano, regresó a su legión y se desvaneció en la oscuridad entre las estrellas. A solas en su santuario privado, Curse volvía a ser atormentado por los fantasmas de lo que pudo haber sido. Todos sus oficiales coincidían en que había tomado la decisión correcta. Intentar infiltrarse más profundamente en la Phalanx hasta su mismísimo centro de mando, habría sido una locura. La seguridad a bordo de aquella enorme nave era tan estricta que ya había tenido suerte de escapar, y necesitaba informar de la futura traición de Dorn a quienes podían evitarla. Y sin embargo, seguía sintiendo que había cometido un grave error. Sentía que, si hubiera podido llegar hasta Dorn ya gravemente herido, podría haber puesto fin a esta herejía antes de que se derramara más sangre inocente. Por un instante, se perdió en los asépticos pasillos de la Phalanx, hasta que su ayudante, el capitán Sang, entró en la estancia. Había tomado su decisión, no había nada que ganar siguiendo a la Phalanx. Ya sabían perfectamente dónde debían estar para evitar la traición de Dorn. Debían poner rumbo a Terra. Como siempre, las visiones proféticas de Curse habían sido exasperantemente imprecisas. De lo único que podía estar seguro era de que Dorn traicionaría al emperador e intentaría asesinarlo en su propia sala del trono. Desconociendo la naturaleza de los poderes ruinosos, Curse no podía comprender por qué un individuo tan leal y pragmático como Dorn se rebelaría contra el emperador. De hecho, fueron precisamente esas cualidades las que le habían valido el título de pretoriano del emperador, y a los puños imperiales el honor de guarnecer el palacio imperial, algo que hacía la tarea de los amos de la noche aún más difícil. Observaban como fugitivos perseguidos, incapaces de evitar los desastres que se avecinaban. Pero cuando la traición de Dorn finalmente se reveló en la masacre del punto de desembarco de Istvan, los amos de la noche estaban listos para actuar. En medio de la anarquía desatada por su rebelión, lograron finalmente penetrarlas, hasta entonces, impenetrables defensas del sistema terrano sin ser detectados. Sin embargo,
Para ese momento, el emperador ya se encontraba atrapado en su sala del trono, custodiado por la semilegión de puños imperiales que Dorn había dejado guarneciendo el palacio exterior. Tan hábiles eran los puños imperiales en esta tarea que, a pesar de su sigilo, los amos de la noche no pudieron avanzar hasta que la llegada de los ángeles sangrientos y su posterior relevo, menos eficiente, en las murallas exteriores, les permitió finalmente penetrar los muros del palacio. Sembraron el caos en su interior, atacando tanto a las fuerzas del caos como a los puños imperiales en particular. Sin embargo, a pesar de la devastación que causaron, aquello no era más que una distracción. Su verdadero propósito era liberar al emperador de la jaula en la que se había convertido su propia sala del trono. Una vez despejada la zona, avanzaron a través del investitorio. Atravesar un área tan expuesta era arriesgado, pero representaba la ruta más directa. A su alrededor, formando un círculo, se alzaban 20 pedestales. 2 de ellos llevaban mucho tiempo vacíos, y a Curse no le sorprendió descubrir que, desde el inicio de la herejía, muchas más estatuas habían sido retiradas o destruidas, incluida la suya propia, que antaño se erigía sobre el 8º pedestal. Al notar que su padre se había detenido, Curse volvió la mirada con inquietud. «Nunca me ha gustado este lugar, Conrad», dijo el emperador, con la mirada fija en el 11º pedestal vacío. Malcador jamás lo confirmaría, pero estoy seguro de que aquí fue donde se llevó a cabo la ejecución. Donde mi hijo murió por orden mía. Es como si pudiera oír su grito resonando en estas piedras. Tales historias le helaban la sangre. Aún así, Curse anhelaba confesarle por fin a su padre lo que su visión le había mostrado la primera vez que se conocieron. Pero no lo hizo, y el emperador continuó avanzando con paso firme hacia el otro lado del investitorio. Curse le rogó que abandonara Terra, pero el emperador se mantuvo firme en su negativa. Ni siquiera la llegada de Rogal Dorn al frente de las legiones traidoras logró disuadirlo. A partir de ese momento, Curse no volvió a insistir. Lo que el emperador le dijo para convencerlo se ha perdido en el tiempo, aunque muchos dentro de la legión creen que se trataba de una profecía. No del hijo, sino del padre. Sin saber aún que su presa había desaparecido, los traidores continuaron concentrando todos sus esfuerzos en derribar las defensas de la sala del trono. Esto permitió a los amos de la noche hacer lo que mejor sabían, infundir el terror entre las fuerzas del caos a lo largo de todo el planeta. Durante este tiempo, Curse recibió nuevas visiones, que intentó evitar con resultados dispares. Una de ellas mostraba a Perturabo gravemente herido por la peste a manos de Sanguinius, justo cuando el asalto a la puerta estaba a punto de comenzar. A pesar de haber intentado advertirle, el primarca de los guerreros de hierro ignoró el aviso y encontró la muerte a manos de su hermano. Más allá del dolor, Curse comprendió algo aún más perturbador. Sus intentos por cambiar el futuro podían estar empujándolo hacia un destino aún más oscuro. Mientras el asedio se prolongaba ya por el 3er mes, la guerra se estancó. Ninguno de los bandos lograba imponerse de forma decisiva. Con las flotas de los Ángeles Oscuros y los Lobos Espaciales cada vez más cerca, las fuerzas imperiales buscaron una forma de terminar la guerra antes de su llegada, eliminar al mismísimo architraidor. Sin embargo, desde la irrupción en la sala del trono, Dorn rara vez había sido visto en Terra, coordinando en su lugar la campaña desde la Phalanx. Protegida por incontables escudos de vacío y con una potencia de fuego capaz de aniquilar cualquier flota, la Phalanx parecía inexpugnable. Cada simulación de ataque terminaba en fracaso, y no había tiempo para una infiltración convencional. Fue entonces cuando Curse emergió de las sombras y declaró que podía desactivar los escudos el tiempo suficiente para permitir un asalto de teletransporte. Había visto el resultado de un ataque fallido, la flota imperial ardiendo como nuevos soles en la noche. Desde esa visión, los amos de la noche habían estudiado cada debilidad de la fortaleza estelar. Si Curse había logrado escapar de la Phalanx en Cheraut, también podría volver a infiltrarse en ella. Hijos míos, la galaxia arde. Todos somos testigos de una verdad final, nuestro camino no es el del imperio. Jamás habéis estado bajo la luz del emperador. Jamás habéis portado el águila imperial. Y jamás lo haréis. Vestíos de medianoche, con vuestras garras teñidas eternamente de rojo con la sangre del hereje, el apóstata y el seno. Protegeréis el imperio en ruinas de mi padre, luchando a través de los siglos como las garras de un dios asesinado. Lo que ahora hago, lo hago por mi padre y por el imperio. Esta será mi investidura. Ahora, levantaos,
hijos míos, y llevad vuestra ira a través de las estrellas, en mi nombre, en mi memoria. Levantaos, amos de la noche, primarca Conrad Curse, en la última reunión de la octava legión. La falange que Curse encontró era sutilmente distinta de la que recordaba. La fría funcionalidad había desaparecido, reemplazada por una corrupción insidiosa que afectaba incluso a los sistemas de comunicación, ahogando las frecuencias en ruido blanco. Él y su selecta guardia avanzaron en silencio por los oscuros y casi desiertos pasillos, fundiéndose con las sombras, evitando patrullas y matando solo cuando era necesario. Alcanzaron su objetivo sin alertar al enemigo. El generador de escudos, aunque colosal, era solo uno entre muchos. Su destrucción abriría una ventana breve, pero suficiente. Activaron las cargas. El generador fue reducido a escombros. Sin comunicaciones, solo podían esperar. Cuando finalmente fueron descubiertos, los amos de la noche desataron el caos. Luchaban en su elemento, pero la magnitud de la falange hacía imposible que Curse alcanzara a su padre a tiempo. Pronto se hizo evidente que algo había salido terriblemente mal. Entre los restos, hallaron una figura retorcida, fusionada con la estructura. Al principio la tomaron por una aberración demoníaca, pero la armadura dorada reveló la verdad: un custodio del emperador, víctima de un fallo catastrófico en la teletransportación. Al extender la mano para cerrar sus ojos, Curse tuvo otra visión. Vio la victoria de los traidores. Vio a Dorn fingiendo redención, solo para traicionar en el momento decisivo, derrotando primero a Horus, y luego al propio emperador. Sin forma de advertirlo, y demasiado lejos para llegar por la fuerza, Curse tomó una decisión. Para horror de sus hijos, pronunció sus últimas palabras: esta será mi investidura. Y se rindió. Los amos de la noche lucharon con furia renovada, pero cuando lograron abrirse paso, todo había terminado. La guerra, la herejía, el sacrificio de Curse había dado al emperador el tiempo necesario para desenmascarar la traición de Dorn. Sus últimos momentos quedaron registrados. Encadenado, llevado ante su hermano, Curse no mostró miedo. Ante la elección entre la vida o la muerte, entre traición o lealtad, simplemente rió. Y habló: porque he venido ante ti, solo para morir. Porque tu herejía demuestra la verdad de mis actos en Cheraut. Intenté castigar a quien causaría tanto daño. Mi único error fue no haberte matado antes de que declararas la guerra a nuestro padre. La muerte no es nada comparada con la reivindicación. A pesar de los análisis posteriores, nadie ha podido explicar con certeza cómo su muerte evitó el destino que había visto. Pero una cosa es segura: gracias a ese acto de sacrificio absoluto, el emperador sobrevivió. Y la herejía del architraidor llegó a su fin. La herejía de Dorn terminó con su muerte a bordo de la Phalanx, pero asestó un golpe devastador tanto al emperador como al imperio. Al igual que Nostramo había recaído en la corrupción y la anarquía cuando Curse abandonó el planeta, pronto se hizo evidente que lo mismo estaba ocurriendo a escala galáctica. Aunque los afligidos amos de la noche anhelaban unirse a los demás astartes leales para perseguir a las legiones traidoras en retirada, el primer maestro de la legión, Sosaal, comprendió que sus habilidades podían emplearse de una manera mucho más productiva. Los amos de la noche utilizaron su temible reputación y la promesa de una inevitable y sangrienta retribución, para impedir que el frágil imperio se fragmentara en 1.000.000 de feudos en guerra. Se convirtieron en la sombra del miedo que impuso la Pax Imperialis. En esta misión contaron con la ayuda de los altos señores de Terra, quienes gobernaban en nombre del emperador, y en particular de su líder, Ezequiel Abaddon, de los recién renombrados Templarios Negros. Tras presenciar de primera mano el servicio y el sacrificio de Curse y de los amos de la noche, el alto señor Abaddon les otorgó carta blanca para someter a los planetas rebeldes y asegurarse de que los gobernadores que contemplaban la independencia reconsideraran la sensatez de tales acciones. También ordenó que todo el peso del oficio assassinorum apoyara a los amos de la noche en esta tarea, un edicto que permanece vigente hasta el día de hoy. Además de las extensas capacidades de recopilación de inteligencia del Templo Manus, cuyos agentes monitorean y predicen los mundos propensos a la rebelión o a la invasión, algunos amos de la noche poseen el don de la profecía heredado de su primarca. Esto permitió a la Legión aplastar insurrecciones en su fase inicial y redirigir fuerzas contra senos y entidades del caos. Sin embargo, a pesar de todo el bien que realizan, su aparición rara vez es recibida con entusiasmo.
con demasiada frecuencia son vistos como presagios de perdición, pues llegan justo antes de una invasión o como heraldos de una sangrienta represalia. No sin razón se dice que los ojos negros de los amos de la noche pueden ver la maldad en el corazón de los hombres, y como pocos están libres de pecado, muchas conciencias culpables se agitan al oír de su llegada. Son un grupo bastante lamentable, profeta, gruñó el hermano sargento Rensar mientras observaban al harapiento grupo de aldeanos subir a bordo de la nave de transporte. La visión había mostrado a los aldeanos masacrados y, aunque Tarl agradecía que se hubieran salvado, le resultaba difícil imaginar la tragedia que habían evitado. Quizá no se trataba de civiles, la visión podría referirse a esos astartes traidores. Las motivaciones de los ángeles oscuros son casi tan difíciles de comprender como las profecías, respondió Tarl. Se agachó para recoger una hombrera marcada por impactos de Volter y con el emblema del ala de cuervo, y la arrojó al corazón de la pira ardiente. Ya fuera por determinación, desesperación o arrogancia, los traidores habían atacado a pesar de saber que el mundo estaba bajo la protección de los amos de la noche. En esta ocasión, sin embargo, su velocidad solo había servido para llevarlos más rápido a la emboscada. Absorto en sus pensamientos, Tarl no advirtió que un hombre de hombros anchos subía al transporte y lanzaba una última mirada a los cadáveres de sus antiguos hermanos de batalla. Antes de la herejía, la herencia de Nostramo impregnaba la estructura de los amos de la noche. Exteriormente seguían un patrón similar al de otras legiones de marines espaciales durante la Gran Cruzada, pero bajo esa estructura se ocultaban las cortes de Nostramo, las tradiciones de bandas y una estética del terror que definía cada aspecto de la octava legión. A nivel de escuadra, desplegaban una amplia variedad de unidades, aunque con una menor proporción de escuadras de asalto que otras legiones. Entre sus formaciones únicas destacaban las infames escuadras del terror, dedicadas a sembrar el horror puro, y los raptores nocturnos, que descendían sobre el enemigo dejando tras de sí restos sangrientos mientras emitían alaridos a través de boxcasters modificados. Casi todas las escuadras tenían nombres propios en lugar de simples designaciones numéricas, garras, talones y otros epítetos, a menudo acompañados de títulos honoríficos como la Garra Estigia, la 10ª Garra o la 5ª Juramentada. La compañía era la unidad estratégica básica, con fuerzas que podían oscilar entre 100 y 1000 guerreros. Muchas poseían títulos distintivos: la 27avo, la Calavera Destrozada, la Centro 4bo, los Hermanos Sable, la 71avo, los Jueces Carmesí, entre otras. A diferencia de otras legiones, los amos de la noche empleaban batallones y capítulos como agrupaciones semipermanentes, creando una estructura compleja pero altamente flexible, capaz de fragmentarse o reunirse según las necesidades del combate. Un ejemplo notable fueron los Hijos Carmesí, formados a partir de los restos de la 9ª compañía tras su casi aniquilación durante la pacificación de Occitania. Mantuvieron parte de la heráldica original de la legión anterior al hallazgo de Curse y sirvieron como unidad independiente antes de reintegrarse. Su destino final permanece desconocido. Después de la herejía, los amos de la noche conservaron su estructura formal de grandes compañías, aunque en la práctica operan en fuerzas mucho más reducidas, rara vez superiores a media docena de escuadrones. Prefieren naves rápidas y discretas en lugar de grandes barcazas de batalla, confiando en la velocidad y el sigilo. Su sola presencia en un sistema basta para recordar a gobernadores y ciudadanos imperiales sus deberes, disipando cualquier tentación de rebelión. Las acciones de incluso un pequeño escuadrón se amplifican mediante rumores y terror psicológico, haciendo creer al enemigo que enfrenta fuerzas mucho mayores. La legión recibe apoyo de los templos del oficio Assassinorum, desde los analistas del clado Vanus hasta los francotiradores Vindicar. Sin embargo, más raros y valiosos que estos son los profetas de la legión. Estos pueden surgir de cualquier rango, incluso un simple boticario, y, una vez manifestado su don, son examinados cuidadosamente por el Librarium. Como bien comprendió Magnus, existe poca relación entre el poder psíquico tradicional y las visiones proféticas de los amos de la noche. No obstante, los bibliotecarios resultan esenciales para interpretar esas visiones fragmentadas y determinar cuándo y dónde ocurrirán los desastres. También se encargan de verificar su autenticidad, pues cualquier corrupción por parte de los poderes ruinosos podría tener consecuencias catastróficas. Conrad Curse era el rey oscuro de su legión,
una figura temida por sus hijos y, al mismo tiempo, objeto de una lealtad absoluta. Sus guerreros le profesaban una devoción inquebrantable. A Curse no parecían importarle los aduladores ni las muestras de reverencia, mientras él diera órdenes, todos obedecían. En la actualidad, el mando de los amos de la noche recae en el maestro de la legión, un título prestigioso otorgado a un veterano elegido por los miembros de la Cryoptera, la élite gobernante de la legión. Este cargo se concede a aquellos que demuestran una perspicacia táctica excepcional, una lealtad férrea al emperador y una destreza en combate incomparable. Es el rango más alto al que se puede aspirar dentro de la legión. Durante la Gran Cruzada y la herejía de Dorn, el Rey Oscuro se rodeaba de una corte formada por sus hijos más selectos, los Cryoptera. Sus miembros provenían de los altos mandos y trascendían cualquier rango formal. Todos compartían cualidades que Curse valoraba profundamente, en especial un fuerte sentido de la justicia y el impulso de imponerla. Esta tradición se mantiene, pues el maestro de la legión continúa eligiendo a los Cryoptera bajo esos mismos principios. Pertenecer a la Cryoptera no implicaba un rango absoluto, pero en la práctica constituían la autoridad suprema tras el primarca o el maestro de la legión. Pocos se atreverían a desobedecer una orden suya. Junto a ellos servía el Atramentar, una formación del tamaño de una compañía equipada con armadura Terminator y armada con lo mejor del arsenal de la legión. Bajo el mando del primer capitán, actuaban como ejecutores de la voluntad de Curse, encargados de mantener el orden interno. Conocidos por su brutalidad fría y su lealtad incuestionable, se cree que también cumplían funciones de verdugos cuando era necesario. Por debajo de la Cryoptera se encontraban los capitanes de compañía, aquellos que lideraban múltiples compañías bajo estructuras mayores, batallones o capítulos. Ostentaban títulos variables como comandante, maestro o regente. Sin embargo, su autoridad dentro de la legión era flexible, un regente podía mandar sobre varios capitanes y, aún así, verse subordinado a otro si éste pertenecía a la Cryoptera. Al igual que las unidades, muchos comandantes adoptaban sobrenombres y títulos adicionales: maestro de las garras, el sin sangre, el revenant ciego. Algunos eran honoríficos, otros, insultos convertidos en símbolos de identidad por pura perversidad nostramana. Durante la Gran Cruzada, los amos de la noche operaban con una autonomía tal que resultaba difícil estimar su número real. Las cifras variaban enormemente, desde unos 90.000 legionarios hasta más de 120.000. Se sabe que la legión reclutaba en mundos subyugados, en ocasiones secuestrando poblaciones enteras de jóvenes para seleccionar aspirantes. Además, practicaban el psicocondicionamiento acelerado y la implantación rápida de la semilla genética, lo que sugiere que su número era comparable al de las legiones más numerosas. También es probable que parte de sus fuerzas no estuviera presente en Istvan, sino desplegada en campañas independientes en regiones aún no conquistadas. En la actualidad, se estima que la legión cuenta con unos 100.000 efectivos, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 130.000. Sin embargo, debido a su dispersión por todo el imperio, cualquier cálculo del Administratum es, en el mejor de los casos, impreciso. Cryoptera. Los Cryoptera eran los asesores más cercanos del acechante nocturno. En la actualidad, continúan sirviendo al maestro de la legión. Formados por 7 capitanes elegidos, operan al margen de la jerarquía tradicional y actúan como el núcleo ideológico y estratégico de la legión. Atramentar, unidad élite de la primera compañía equipada con armadura Terminator, liderada por el primer capitán. Sus miembros son seleccionados por su ferocidad, disciplina y compromiso con la visión de la legión. Cada uno es reconocido por su nombre y reputación. Élite Contecar Terminator, tropas de choque especializadas en sembrar pánico y destrucción. Los Contecar son guerreros despiadados, reclutados entre las élites de Nostramo, obsesionados con el estatus y la supremacía. Solo obedecen plenamente al primarca o al primer capitán, y otros oficiales deben tratarlos con extrema cautela. No dudan en eliminar a comandantes que consideren débiles, lo que los convierte tanto en un arma como en una amenaza interna. Escuadrones del terror, especialistas en guerra psicológica extrema, torturadores, desolladores y ejecutores. Su propósito es quebrar la voluntad del enemigo antes incluso de la batalla. Representan la faceta más oscura de la legión, donde el terror es un instrumento calculado. Raptores nocturnos,
una casta distinta dentro de la Legión. Equipados con reactores dorsales, ejecutan ataques rápidos y brutales desde el cielo. A diferencia de otros, rechazan la sutileza y disfrutan de la violencia directa. Se deleitan en el instante en que sus víctimas comprenden su destino. Ungiraptus, la compañía de élite del primer capitán Sosaal, nombrada por sus legendarias garras relámpago, simboliza la máxima expresión del estilo de combate de la Legión: velocidad, precisión y terror. Antes y después de la herejía, esta unidad se ganó una reputación temible como ejecutora de la voluntad del primarca. Los amos de la noche tienen acceso a toda la gama de máquinas de guerra utilizadas por los ejércitos del emperador. Aunque la Legión prefiere las tácticas de terror y la infiltración por encima de las batallas campales, continúa empleando estos vehículos cuando la situación lo requiere. Dado que cada compañía suele operar de forma independiente, la mayoría de los vehículos se asigna a nivel de compañía, con escuadrones que actúan en apoyo directo. Un número reducido de compañías opta por operar exclusivamente como formaciones blindadas, actuando bajo las órdenes del maestro de la Legión o del alto mando cuando se requiere un apoyo más contundente. La garra blindada Karadara es una de estas unidades del tamaño de una compañía, cuya reputación se extendió más allá de la Legión antes de la traición de Dorn. Sus comandantes perfeccionaron una doctrina de combate blindado que reflejaba el estilo general de la Legión: atacar desde la oscuridad del crepúsculo o el amanecer, golpear los puntos débiles del enemigo y devastar la retaguardia para cortar suministros, comunicaciones y aislar fuerzas. Una vez logrado esto, destruían sus objetivos a voluntad. Algunos preferían emplear palas excavadoras montadas en la proa para sepultar enemigos en sus propias trincheras. Otros encontraban una satisfacción macabra en arrollar a los defensores y triturarlos bajo las orugas. Pocas defensas resistían durante mucho tiempo ante estos asaltos brutales. Los amos de la noche emplean una amplia variedad de armas y equipos, adaptando incluso el armamento más estandarizado a su estilo de guerra. Utilizan transportes blindados para penetrar profundamente en territorio enemigo, decorados con grotescos trofeos destinados a sembrar el terror. Sus aeronaves atacan desde el cielo nocturno sin previo aviso, impidiendo que el enemigo descanse. Además, hacen un uso más intensivo de sistemas automatizados como las plataformas Tarántula, que otras legiones. Las emplean tanto en defensa estática como en ofensivas cuidadosamente planificadas, ocultándolas para canalizar a las fuerzas enemigas hacia zonas de exterminio previamente designadas. Antes de la llegada del Imperio, Nostramo fue explotado intensivamente por sus recursos de adamantium, lo que convirtió su atmósfera en un entorno tóxico. Consciente del destino que podría aguardar al planeta, la Legión impuso estrictas cuotas de extracción y se ha mantenido firme ante cualquier presión por aumentarlas. La llegada del emperador trajo la luz del día a Nostramo, pero la población nunca la aceptó plenamente. Adaptados biológicamente a la oscuridad, incluso la tenue luz solar resulta cegadora. Por ello, la sociedad nostramana sigue desarrollando su vida principalmente durante la noche. Las 5 grandes ciudades del planeta han crecido con el tiempo, aunque Nostramo Quintus, lugar donde cayó el primarca y sede de la fortaleza monasterio, sigue siendo la más importante. A pesar de su población, los visitantes describen estas ciudades como inquietantemente silenciosas, limpias y ordenadas. La luna Tenebor ocupa un lugar central en la cultura nostramana. Durante la noche, su luz es considerada impura; durante el día, los eclipses que provoca son vistos como bendiciones. Esta dualidad también se refleja en su presencia dentro del tarot del emperador en su variante nostramana. A diferencia de otras legiones, los amos de la noche reclutan casi exclusivamente en Nostramo. Esto no responde a dogma, sino a la evidencia de que su población es la más adecuada tanto física como psicológicamente. Tras la purga de Nostramo llevada a cabo por Curse, la sociedad cambió profundamente. Lejos de volverse débil, desarrolló un fuerte sentido de justicia. Los ciudadanos ya no ignoran el crimen, lo enfrentan directamente. Hoy en día, los amos de la noche no solo protegen el planeta, sino que también observan desde las sombras, identificando a aquellos con la fortaleza moral necesaria para convertirse en aspirantes. Para quienes están libres de culpa, Nostramo es uno de los mundos más seguros del Imperio.
Los estrategas de todas las épocas han dicho que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. No pierdo el tiempo contrarrestando los planes de mis adversarios, hermano. No me importa lo que el enemigo pretenda hacer, pues jamás se lo permitiré. Siembra en sus corazones el don del terror más puro, y todos sus planes se desvanecerán en la desesperada lucha por la supervivencia. Conrad Curse explicando sus reflexiones personales a su hermano Sanguinius. Para los amos de la noche, el miedo es un arma tan letal como el voltero la espada sierra. Por ello, proclaman abiertamente su presencia mediante inquietantes susurros en los canales de comunicación incluso antes de que el primer cadáver enemigo desollado quede a la vista de todos. Esto desorganiza a sus enemigos, que a menudo se retiran a la supuesta seguridad de sus bases, aunque para entonces los amos de la noche ya se han infiltrado en la zona. Atacan aparentemente de la nada, prefiriendo los ataques relámpago a los asaltos frontales, antes de desvanecerse en la oscuridad. Ningún lugar está a salvo de la ira de los amos de la noche, y esto continúa hasta que incluso la imaginación más limitada los ve en cada sombra y en cada rincón oscuro. De esta manera, un pequeño número de amos de la noche puede parecer estar en todas partes y paralizar a un ejército entero, o incluso a un mundo entero, con el miedo. Solo cuando una base o asentamiento está psicológicamente aislado, sin nada que escuchar en el box salvo la escalofriante promesa de venganza y los gritos repetidos de sus compañeros desaparecidos, los amos de la noche se reúnen para el ataque final. Con sus yelmos decorados como calaveras, aparecen como la muerte encarnada, venidos a reclamar a aquellos que han transgredido las leyes del emperador. Incluso en los casos en que se dice que el enemigo no conoce el miedo, las habilidades perfeccionadas de los amos de la noche han demostrado ser efectivas. Ya sean las criaturas sinápticas de la mente colmena tiránida o los magos corruptos del Mechanicus oscuro, al atacar a sus líderes, los seguidores pronto quedan sumidos en la confusión o se ven obligados a adoptar una postura defensiva mucho más estática. Si bien algunos podrían considerarlo una simple respuesta lógica o evolutiva a la presencia de los amos de la noche, esta rápida movilización de fuerzas y el consiguiente estado de alerta máxima guardan muchas similitudes con el miedo. Estos humanos tienen una imaginación desbordante. Matad a 1000 hombres y os odiarán. Matad a 1.000.000 y harán cola para enfrentaros. Pero matad a uno solo y verán monstruos y demonios en cada sombra. Matad a una docena y gritarán y se lamentarán en la noche, y sentirán miedo, no odio. Este es el camino de la obediencia, hijos míos. Son bestias chismosas y temerosas, estos humanos. Nos conviene permitirles ser así. Atribuido a Conrad Curse, primarca de la octava legión durante la Gran Cruzada. Las legiones de marines espaciales a menudo cambiaban tras el redescubrimiento de su primarca y de su mundo natal. En el caso de la octava, Nostramo y Curse las transformaron profundamente, aunque al principio parecieron ser de las menos alteradas de todas las legiones tras el regreso de su primarca. Hubo cambios, por supuesto, pero muchos fueron relativamente menores. El nostramano se convirtió en la lengua de la legión, y sus runas sinuosas y palabras sibilantes se extendieron a medida que los reclutas nostramanos incorporaban un humor negro y cruel, así como un fatalismo sarcástico. También se adoptaron nuevas tradiciones y reinterpretaciones retorcidas de los ritos de las bandas nostramanas, como marcar de rojo los guanteletes de los legionarios condenados para indicar que pesaba sobre ellos una sentencia de muerte. Los títulos honoríficos que portaban muchos de los oficiales de la legión comenzaron a adoptar la forma de los de las cortes nobles nostramanas. Estos cambios, aunque visibles, no alteraron la esencia de la legión. Si acaso, el regreso de Curse intensificó aún más su impulso justiciero y punitivo. Sus métodos de guerra permanecieron inalterados, y la integración de guerreros terranos y nostramanos fue una de las más rápidas de todas las legiones. La antigua legión y la nueva encajaron a la perfección, ambas surgidas de la oscuridad para imponer orden y conflicto, ambas nacidas de carne y hueso en lugares marginados y sin luz. Aunque crueles y brutales, los amos de la noche no carecían de orgullo, y los símbolos y títulos de la aristocracia y el dominio constituían una parte fundamental de su identidad. La rivalidad, a menudo violenta, era endémica entre los astartes de la legión. Las tradiciones de bandas de su mundo natal sin luz se extendían a todos los aspectos de su organización. Pocos entre sus filas carecían de algún título, y la maestría con la que embellecían sus armas y armaduras era notable, aunque grotesca. Además,
mucho más que los miembros más bárbaros de los devoradores de mundos o los cicatrices blancas, adornaban habitualmente sus armaduras y vehículos con los restos brutalizados y mutilados de quienes se les habían resistido, y hacían del desollamiento y la exhibición de los muertos un arte para sembrar el terror en sus enemigos. Había un método en esa locura, al menos al principio. Tales escenas espantosas eran una advertencia clara: este destino será vuestro. Tras la herejía, hemos recibido vuestra oferta de rendición y la rechazamos. No hemos venido a escuchar vuestras súplicas, sino a ejecutar el juicio. El tiempo de la rendición pasó hace mucho. El veredicto está escrito por vuestras propias manos. Ha llegado el momento de morir. Transmisión multicanal de los Amos de la Noche por Vox, durante la pacificación de Listrantia IV. Los Amos de la Noche se consideran los vengadores del emperador, creados con el único propósito de impartir justicia rápida e implacable a quienes se atrevan a transgredirlo a él y a las leyes del imperio. Sienten un odio especial por aquellos que rechazan al emperador y abrazan otra causa en su lugar, ya sea un apóstata, un gobernante planetario rebelde o, peor aún, viles senos o servidores del caos. La erradicación de tal herejía es un objetivo primordial de la Legión. Cuando los altos señores de Terra identifican un mundo cuya fe ha flaqueado y ha dado la espalda tanto al imperio como al dios emperador, los Amos de la Noche entran en acción. Tales crímenes no solo requieren castigo, sino también retribución. Estas tareas son ideales para la Legión. Los Amos de la Noche son veteranos de incontables campañas de terror y conquista. Cada miembro está altamente entrenado y domina tácticas de terror, guerra psicológica, incursiones relámpago y emboscadas, con el objetivo de dejar a sus oponentes completamente desmoralizados y convertidos en blancos fáciles para los despiadados legionarios de la octava. Los Amos de la Noche consideran que es su deber sagrado sacar a aquellos que han flaqueado de las sombras de la ignorancia y la discordia, y conducirlos hacia la luz. La ley imperial es clara: el emperador recompensa la minuciosidad. Si existe la más mínima sospecha o implicación de herejía, deben ser purgados por cualquier medio necesario. Cuando se trata de un mundo entero, los hijos asesinos no son tan perspicaces como para señalar solo a los responsables. A sus ojos, todos son culpables por asociación. Los Amos de la Noche no muestran piedad ni ofrecen cuartel. Sus métodos a menudo conducen a la destrucción de ciudades enteras y, si es necesario, de mundos completos. Mejor un mundo muerto que uno que no se someta al emperador o, peor aún, que sirva a sus enemigos y a los enemigos de toda la humanidad. Los Amos de la Noche carecen de escrúpulos morales para cometer los actos más bárbaros con tal de cumplir la voluntad de los altos señores. Su afán de venganza anula cualquier otro impulso. Se desconoce si esto se debe a alguna maldición heredada o si fue incorporado deliberadamente a su genética. Sus métodos de guerra están orientados a la justa búsqueda de castigar a los culpables. Lo más perturbador de todo es su propensión a la tortura y al asesinato. Creen que las aterradoras artes del asesinato y el caos que perpetran en nombre del emperador son medios fríamente calculados para un fin. En su retorcida visión moral, no existe una justicia cálida ni compasiva. Para los hijos de Curse, quienes son juzgados y declarados culpables solo merecen una retribución rápida, tan fría e implacable como el filo de sus cuchillos de desollar. Actuando como jueces, jurados y verdugos, los Amos de la Noche imparten su sangrienta justicia contra aquellos cuyos crímenes son considerados particularmente atroces por el imperio. Los brutales castigos que infligen están diseñados para ser lo más viscerales y personales posible, e incluyen mutilación sistemática, desollamiento, flagelación, crucifixión y desmembramiento. Una de sus tradiciones más brutales es la práctica de portar habitualmente reliquias totémicas de enemigos importantes en sus armaduras. También se sabe que adornan sus armaduras y vehículos con huesos, cráneos y, en ocasiones, pieles desolladas de aquellos que se han resistido al dominio del imperio, una táctica psicológica que utilizan con gran eficacia. Estas espeluznantes exhibiciones envían un mensaje claro a quienes aún no han sido castigados: les espera un destino similar. Aunque el primarca de los Amos de la Noche murió hace mucho tiempo, su legado perdura en la semilla genética implantada en cada uno de los hijos de la Legión. Esta línea genética ha demostrado ser estable y resistente a las mutaciones, con los 19 implantes funcionando con notable eficacia. Cabe destacar la sorprendente visión nocturna de los Amos de la Noche,
que se cree que se debe a una interacción particularmente afortunada entre su oculobe y los ojos negros, sin iris, de la población nostramana. Si bien este don ha contribuido a moldear las tácticas de cada amo de la noche, existe otra herencia mucho más extraordinaria, transmitida por Conrad Curse a un selecto grupo de sus hijos, el poder de la profecía. Tal es la presión que estas visiones ejercen sobre el cuerpo y el alma que sus portadores pueden identificarse fácilmente por su aspecto atormentado, incluso demacrado. Debido al papel crucial que desempeñan estas advertencias en la psique y la efectividad de la Legión, se ha invertido una cantidad ingente de investigación en comprender cómo aumentar el número de individuos capaces de aprovechar este valioso don. A lo largo de los siglos se han propuesto innumerables enfoques, y sin embargo, la proporción de individuos con este talento apenas ha seguido el ritmo de la expansión de la Legión. Con esto le damos fin a una de las legiones más interesantes que he visto, y sorprendentemente me han gustado mucho. Algo que he notado, y algunos de ustedes también, es la falta de personajes icónicos dentro de algunas legiones. Debo decir que este universo alterno quedó a medias, ya que el creador se fue antes de la 8ª edición y no lo continuó con los eventos de la caída de Cadia y demás. Pero por ahora, los amos de la noche representan ese rol que el emperador siempre les dio y que ahora han aceptado plenamente. Ser la justicia y la venganza del imperio para aquellos que decidan no seguir las leyes del emperador, así como contra los herejes y los senos. Si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse, compartan y comenten lo que sea. En el próximo vídeo se tratará sobre los lobos espaciales y me tomaré un mes de descanso. Solo miren cuánto dura este vídeo. Muchas gracias por el apoyo en los dos canales. Solo puedo decir, gracias. Hasta la próxima.